vamos a abrir para preguntas y comentarios. Vamos a empezar con usted, Bianca, usted, Liz, y ahí nos vamos. Muchas gracias, sí, gracias, doctor Saturnino Reyes de Diario Locutor. Tengo 3 preguntas muy directas, muy concretas. La primera es, ¿qué va a celebrar México el día sábado? Porque por ahí una televisora ya anda aventando campanas al vuelo diciendo que va a haber un festejo, y esto puede traer confusión a las personas, porque estamos en el semáforo y usted quedó que esta semana se va a hablar del semáforo. Entonces, sí me gustaría primero que me respondiera eso, ¿qué se va a celebrar? Número 2, ¿qué hacer para que la ciudadanía siga confiando en las instituciones de salud? Y le pregunto esto por lo siguiente, porque ha habido casos en estados como en Veracruz, en el Estado de México, aquí mismo en la Ciudad de México, donde hay personas con síntomas y prefieren no asistir a la clínica porque dicen, si entro ya no salgo. ¿Y por qué dicen si entro ya no salgo? Porque un caso específico en Veracruz, entró una persona por operación de rodillas. ¿Qué pasó adentro? No sabemos. A la media hora falleció y la funeraria fue a buscar a los familiares de esta persona a su casa para pedirles que en el acta de defunción apareciera que había muerto por COVID cuando era por otra cuestión. Entonces, sí me gustaría que le aclarara eso a la población. Y la tercera pregunta es, ¿qué enseñanza le ha dejado a usted como en el área de epidemiología esta contingencia, esta pandemia? Porque esta enfermedad, no sé en qué rubro la vayan a clasificar, porque hay enfermedades dentro del sector salud que no atienden a los pacientes por ser costosa para el Estado mexicano. ¿Qué tanto le va a costar al Estado mexicano poder atender esta enfermedad posterior? Hagamos de cuenta que ya todos estamos en verde, ya todo es bonito, México el país de las maravillas, ya estamos bien. ¿En qué va a ser clasificada esta enfermedad de todas las enfermedades que hay para que sea atendida correctamente y que los mexicanos, como se anuncia mucho, realmente tengan ese acceso a la salud? Porque hay un sector de la población que no está inscrito en el IMSS ni en salud, está en el INSABI a lo mejor, y dependiendo del tipo de enfermedad que tenga es la atención que tiene, y si no, tiene que pagar por algo. Por favor, doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias, Saturnino. Comprendo sus preguntas y también las aprecio, que nos permite recordarle varias cosas a la población. Me voy a ir primero a la segunda, el tema del miedo. El miedo ha hecho seguramente en más de un caso, aunque desde luego esto lo conocemos más por experiencias anecdóticas, específicamente casos que se conocen de manera cercana, como el que usted relata de Veracruz, pero indudablemente puede ocurrir en otras partes del país, en donde las personas que tienen síntomas de COVID, recordando que los síntomas de COVID empiezan por fiebre, tos, dolor de garganta, puede agregarse dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, enrojecimiento de los ojos, escurrimiento nasal, en raras ocasiones diarrea, y puede haber otros accesorios como pérdida del olfato, pérdida del gusto. Pero, como hemos dicho, y le agradezco nuevamente porque nos da pie a recordarlo, esta es una enfermedad que puede cambiar rápidamente de ser una enfermedad leve a una enfermedad extraordinariamente grave, letal incluso, mortal, puede causar la muerte, COVID. ¿En quién es más probable que ocurra esto? En personas mayores de 60 años, personas que tienen enfermedades crónicas independientemente de la edad que tengan, y las enfermedades las acaba de presentar el doctor Alomía nuevamente, son hipertensión, es decir, la presión arterial alta, diabetes, obesidad,
y sobrepeso, pero particularmente obesidad, tabaquismo, que en sí mismo es una enfermedad, además de ser causa de innumerables males. Cualquier consumo de productos del tabaco puede causar daños a la salud, y esto se conoce ampliamente desde hace muchísimo tiempo. Inmunosupresión por cualquier causa, es decir, el sistema de defensas del cuerpo, el sistema inmune está deprimido, está abatido. Cáncer, tratamientos contra el cáncer, infección crónica por innumerables agentes, pero en particular vivir con VIH o presentar SIDA, etcétera. Entonces, en particular en estas personas puede empezar como una enfermedad muy leve, que se considere innecesario acudir a una atención médica y que literalmente en pocas horas empiece a evolucionar a una enfermedad que causa dificultad para respirar, insuficiencia de la función de los pulmones y puede llegar a ser muy complicado. Quiero agregar aquí, que lo hemos dicho en varias ocasiones también, como un elemento adicional de precaución, y dado que en México tenemos una inmensa epidemia o estado endémico de enfermedades crónicas, precisamente estas, las personas que tienen familiares con diabetes o familiares con hipertensión, es recomendable que tomen precauciones adicionales y que asuman que también podrían estar en el grupo de riesgo, porque una proporción muy grande de personas con este tipo de enfermedades, en particular diabetes y también hipertensión, no saben que lo padecen, hasta el momento en que, en el caso de esta epidemia, el propio COVID revela que tenían esas enfermedades. Entonces, como una medida adicional de precaución, quien tenga familiares con diabetes o con hipertensión, familiares directos, familiares consanguíneos, puede ser que se complique. Regresando al tema del miedo. El miedo es una reacción esperable, natural, de los seres humanos y también de muchas otras especies, y es una reacción primariamente de defensa. No podemos programar el miedo, que exista o que no exista, pero sí por algunos elementos de información, de reconocimiento de la realidad, de lograr expresar el sentimiento de miedo y que éste sea recibido con una actitud positiva por quienes nos rodean. El miedo se puede orientar y se puede canalizar y se puede atenuar y se puede convertir en una útil señal de alerta que nos proteja. Entonces yo lo que recomiendo ampliamente es a las distintas familias o incluso amigos y amigas de alguien que presentara los síntomas de COVID, ayudarle a vencer ese miedo. Y parte de los elementos de información que pueden ayudar a orientar positivamente el miedo como una reacción de protección es tener claro que la enfermedad no se vuelve más grave al momento de llegar al hospital. Más bien, quien ha dejado pasar mucho tiempo, cuando se está presentando los signos y síntomas de complicaciones, que en particular son dificultad para respirar, fatiga fácil, palidez, palpitaciones, sensación de que se respira más rápido con esfuerzos mínimos. Esto quiere decir que se ha dejado pasar mucho tiempo y la persona, al llegar al hospital, podría estar en un estado tan avanzado de la complicación de COVID o de la forma grave de COVID que lamentablemente ya no sea recuperable. Pero no es que el hospital le cause daño, no es que la atención médica o la valoración le causen daño, es que la enfermedad ha pasado demasiado tiempo. Y este fenómeno, con esto concluyo, no es exclusivo de COVID ni es nuevo para COVID. En innumerables padecimientos, estos mismos, la diabetes, por ejemplo, hay personas que saben que tienen diabetes, pero quizá por este fenómeno de resistencia empiezan a esperar, hasta que un día hay un daño muy avanzado, muy manifiesto, con pérdida de la visión, con insuficiencia renal, con una lesión en los pies que indica que la circulación de los pies está perdida o está afectada muy gravemente, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. En resumen, COVID nos puede tomar por sorpresa.
COVID puede afectar a cualquier persona. COVID en una persona que tiene enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, puede complicarse con mayor probabilidad. Quien tenga estas condiciones o tenga un familiar consanguíneo con diabetes e hipertensión, no se espere que vaya a atención médica. ¿Qué se festeja o festejará el sábado 30 de mayo? Desde mi punto de vista, nada en particular. Lo que tendremos que hacer el 30 de mayo es tener conciencia que con respecto a COVID seguimos con una epidemia activa y que ha concluido el periodo de sana distancia a nivel nacional, pero que en todas aquellas entidades federativas, estados donde usted vive, puede ser que el semáforo esté en rojo, o esté en anaranjado, o esté en amarillo, y eso quiere decir que habrá restricciones. Si usted no trabaja en una actividad esencial, no podrá ir a trabajar si el semáforo en su estado está rojo. Si usted vive en una entidad donde el semáforo está en naranja, usted no podrá retornar al espacio público para actividades recreativas, ni en espacios abiertos ni en espacios cerrados. Entonces, no hay nada que festejar, lo que hay que simplemente estar conscientes que hemos logrado un avance importante en el curso de esta enfermedad, que hemos logrado reducir 75% la intensidad de los contagios, pero que todavía nos falta mucho y que el éxito depende de todas y todos en la sociedad, ¿no? Y tenía una tercera. ¿Qué cuadro de enfermedades va a quedar el COVID y qué enseñanza le ha dejado a usted toda esta pandemia? Enseñanzas, en algún momento vamos a hablar largamente, esto amerita 1 o 2 sesiones sobre las distintas lecciones aprendidas. Ayer que me hacían esta pregunta, que me parece muy importante, la hacía Daniela, apenas tuve los últimos minutos para hablar de ello. Preferiría en conjunto hablar de todas las lecciones aprendidas, hay muchísimas que ya desde este momento se pueden tener y vendrán otras. Ahora, ¿dónde queda COVID? COVID queda como una de cientos de infecciones respiratorias agudas causantes de enfermedad leve en la mayoría de los casos, de enfermedad grave en una proporción que para COVID se ha estimado a nivel mundial de 20% para personas con suficiente gravedad para ser hospitalizadas, 5% para requerir terapias intensivas. Y desde luego, en México, desde el 1 de enero de 2020, nos hemos tomado muy en serio el principio del derecho constitucional, específicamente del artículo 4, que desde 1984 indica que la protección de la salud es un derecho de todas las personas que viven en el territorio nacional. Y el proceso de transformación del Sistema Nacional de Salud sigue en marcha, ahorita está temporalmente reorientado hacia COVID y lo retomaremos una vez que empiece a disminuir la epidemia. Gracias. Bianca Aguirre. Gracias. Buenas noches. Para empezar, pues felicitarlo acerca de esta invitación que le hace la Organización Mundial de la Salud a unirse al grupo de expertos. Y bueno, después de esto, por favor, preguntarle sobre esta declaración que dio sobre el uso del cubrebocas, ya que dijo que será una medida auxiliar de higiene, obviamente en el tránsito hacia la nueva normalidad. Y también, por favor, pues comentarle que hoy seguramente se enteró que el personal médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se manifestaron allá afuera del INER, en la zona sur de la ciudad. Ellos dicen que les están pidiendo que los cubrebocas N95 los reutilicen. También lo que ellos nos comentaron es que el jueves pasado llegó un tráiler con equipo en el que venían pantallas, celulares y bueno, pues también cubrebocas que se tienen en el área de activo fijo y que, bueno, pues no los han sacado, quieren saber qué va a pasar con esto y pues obviamente ahora sí vamos muy avanzados en esto de la pandemia y ellos pues siguen todavía manifestándose que no tienen los insumos médicos necesarios. Por favor, gracias. Cómo no, muchas gracias. Empecemos por esta última. Efectivamente, hoy por la mañana un grupo de trabajadoras y trabajadores, entiendo que la mayoría o todas afiliados al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, expresó estas y otras inquietudes frente a las instalaciones de este instituto, lo cual, como siempre, nos parece loable que la gente se exprese y manifieste cualquier inquietud que tenga y que, bueno, que exista la libertad para que eso pueda ocurrir.
Las inquietudes específicas son mixtas, justamente como usted lo relata. Pareciera que algunas derivan de desinformación o información no completamente apegada a la realidad. Por ejemplo, esto de los celulares, pues el gobierno no ha hecho ninguna compra de celulares, por lo menos no la Secretaría de Salud, porque no es un instrumento que en este momento sea relevante para el manejo de la epidemia. Otras cosas podría ser, habría que ver a qué se refieren. El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, con su equipo de trabajo, concurrieron a esta solicitud de escucha y a nombre de todas y todos los que trabajamos en la Secretaría, incluido nuestro secretario, el doctor Alcocer, tomaron nota, incorporaron las peticiones, hay un pliego petitorio y seguirán trabajando. Mañana tengo entendido que tienen una cita para seguir conversando. Entonces, ahí va, está en proceso. Otras cosas que pudieran ser también producto de una confusión es que se pretenda reciclar los cubrebocas N95. Sí existe en efecto una tecnología para reutilizarlos después de un proceso de esterilización y lavado. Esto existe en el mundo, pero hasta el momento hemos decidido no acudir a esa vía, dado que no tenemos ya problemas de abastecimiento, a pesar de que ha sido muy difícil conseguirlos. Entonces, ahí va. Sobre el uso de cubrebocas. Hoy efectivamente participé en una de las múltiples reuniones de trabajo relacionadas con el manejo de la epidemia de COVID, en este caso en la sala del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde seguimos afinando detalles de la implantación del lineamiento de seguridad sanitaria en el trabajo. Y decidí hoy usar el cubrebocas que me ofrecieron en la puerta de este recinto, por varias razones que ahora comento. Y por cierto que esto pareciera que a algunas personas les ha causado también mucho nerviosismo, parecen ser las mismas personas a quienes el tema del aplanamiento de la curva les ha causado inquietud, algunas también el tema de la invitación de OMS, por alguna razón hay personas que, bueno, tienen inquietudes, mis respetos también a estas personas. Entonces, el tema del cubrebocas, en algún momento se interpretó como que yo era el enemigo del cubrebocas o estaba yo indicando que estaba prohibido usar el cubrebocas. Creo que ha sido claro que no es el caso. Tampoco es que exista una disposición general en contra del cubrebocas. El cubrebocas, que es un objeto, un artefacto plano, generalmente de material textil, es decir, de tela, con distintas características de porosidad y por lo tanto capacidad de filtrado, se usa primariamente en los equipos quirúrgicos para proteger a la otra persona, generalmente la persona a la que se le está practicando una intervención quirúrgica, de que las secreciones respiratorias del personal de salud se proyecten en el espacio que debe estar estéril, o por lo menos sin esas secreciones respiratorias. Entonces, sí está claro a lo largo de muchos años que el cubrebocas es un buen instrumento para retener una cantidad importante de partículas líquidas que provienen de la vía respiratoria de quien lo usa. Entonces, hasta ahí vamos bien, el cubrebocas puede retener. En ese sentido, llevado a COVID, como lo hemos dicho muchas veces, ayuda, es un elemento auxiliar si se lo pone la persona que tiene síntomas de COVID o tiene COVID demostrado por laboratorio, porque la persona que lo use con menor probabilidad va a propagar el virus a otras personas. No es el caso que el COVID sea detenido o retenido por quien utiliza la máscara, estando sano o sana. Es decir, el uso del cubrebocas no es un mecanismo efectivo para prevenir el contagio a quien lo usa. Y esto lo hemos explicado en innumerables ocasiones. Tercero, la idea de usar de manera generalizada el cubrebocas con la esperanza de que aquellas personas que se encuentran en el periodo, lo que médicamente llamamos presintomático, es decir, ya están infectadas pero aún no empiezan los síntomas y pudiera haber una probabilidad ciertamente menor, pero existe, de contagio por parte de quien todavía no tiene síntomas o quien nunca desarrolla síntomas o los desarrolla muy leves. Entonces, en la esperanza de, a nivel general, a nivel masivo, disminuir esa probabilidad, en algunos lugares del mundo se recomendó
el uso de cubrebocas. No existe evidencia científica hasta este momento, que es hoy 25 de mayo, de que este mecanismo pudiera ser útil en forma generalizada. ¿Por qué razón? Porque el uso de cubrebocas requiere constancia, disciplina, tenerlo todo el tiempo, y requiere que las personas que pudieran ser presintomáticas o ya sintomáticas lo tengan todo el tiempo, que no se toquen la cara, que cuando disponen del cubrebocas lo tiren en un sitio seguro para que no lo vaya a agarrar nadie más, que no se tallen los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el equilibrio o el balance neto de usarlo de manera masiva, conociendo que una proporción muy importante de la población pudiera no usarlo bien y que el mal uso pudiera ayudar a que se contagien esas personas u otros a su alrededor? No se sabe en el mundo entero. Y eso llevó a que, si bien algunas agencias de salud pública particulares, como los muy prestigiados Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, lo recomendaran, otras, como la Organización Mundial de la Salud y varias agencias europeas, dijeran no hay una recomendación formal de ello. Retomo. En México lo dijimos así, dijimos puede ser un elemento auxiliar, pero no. Ahora, ¿por qué hoy sí estoy diciendo cubrebocas y yo mismo me puse uno, más aquí lo tengo? ¿Y por qué antes no? Por una sencilla razón. Cuando tuvimos la Jornada Nacional de Sana Distancia, que sigue vigente y termina el 30 de mayo, y que hay que aprovechar sus últimos días, el énfasis fundamental fue quédate en casa. Si empezamos a desviar la atención pública con elementos auxiliares de dudosa efectividad, entonces se empiezan a relajar las medidas fundamentales que nos han llevado a una reducción de 75% en la velocidad de los contagios. Segundo, hemos explicado que en México, dadas una serie de características sociales y económicas de enorme desigualdad, nos ha interesado que el sujeto o la sujeto de la intervención no sea la persona, México es distintivo en ese sentido. La persona no es la protagonista de las intervenciones, sino los elementos estructurales, el trabajo, los espacios públicos y las escuelas. Por lo tanto, la responsabilidad de que haya una desmovilización fuera del espacio público es de esos elementos estructurales, de las personas dueñas de las empresas, de quien administra el Sistema Nacional Educativo, de que tiene responsabilidades administrativas sobre el espacio público. Y lo hicimos a propósito por las razones que hemos explicado en otra ocasión. Introducir el cubrebocas hubiera resultado en una confusión, como ocurrió en varios municipios, en donde se empieza a querer ejercer la acción coercitiva sobre la persona, poniéndoles multas, 4,800 pesos, entiendo, en algunos municipios cercanos, o se les quiere arrestar, como ocurrió en algunas entidades federativas. Y estamos en contra de ello. Termino. Ahora que concluirá la Jornada Nacional de Sana Distancia, a pesar de que en algunas entidades federativas se seguirá durante un tiempo definido restringiendo la movilidad en el espacio público, se vuelve un elemento auxiliar de la prevención en aquellos espacios cerrados, como el transporte, en donde se va a empezar a recuperar la movilidad. Entonces, estar en un microbús o en un autobús o en el metro con una proximidad que no permite la sana distancia puede ser de ayuda utilizar el cubrebocas, pero insisto, para evitar que quien tiene el virus lo propague, no para una mascarilla de protección para quien lo recibe. Esas son las motivaciones para hoy sí y ayer no. Creo que nos va a dar tiempo de una última con Liz, quizá dos. Gracias. Buenas noches, Lisbeth Álvarez del diario Basta y Grupo Cantón. Doctor, sobre el caso del INER,
Desde el 10 de mayo yo misma fui la que le leyó el comunicado que habían recibido los trabajadores por este equipo de protección que no tenían. La pregunta es, ¿por qué no hacer caso antes y ahora que ellos se manifiestan, ¿no? ¿Por qué poner atención si con anterioridad ya se había pues mencionado este tema precisamente aquí? Y en una segunda pregunta, nada más en la línea de los cubrebocas, saber sobre la hipoxia. Es decir, las personas ya están saliendo de casa, una medida de protección es usar el cubrebocas. En el transporte público las personas refieren inclusive que les falta el aire al traer el cubrebocas y venir con varias personas, y inclusive que se están mareando. Entonces, no sé si tenga que ver esto con lo que se le llama la hipoxia, ojalá y eso. Gracias. Muchas gracias. Primero sobre el tema del INER. En todo momento hay que hacerle caso a las personas, y en todo momento le hacemos caso a las personas que expresan una insatisfacción con una situación de la realidad en la que hay una responsabilidad del gobierno contribuir a resolverla. Es importante no hacer generalizaciones. En primer lugar, por mucho que me merecen a mí, a todos los del equipo, respeto, el conjunto de personas que hoy se manifestaron no necesariamente son los trabajadores del INER. Es decir, no es todos los trabajadores del INER, no es su representación sindical actualmente registrada, es un conjunto absolutamente respetable de trabajadoras y trabajadores que tiene una demanda, no dudo que motivada legítimamente y que debe ser atendida. Pero entonces no es el mismo fenómeno. A lo largo del tiempo puede haber alguien que tenga una inquietud sobre algo en particular, puede ser alguien que tenga una inquietud diferente en momentos diferentes. Sobre el cubrebocas, ya que estamos en esto. Difícilmente el cubrebocas, o los cubrebocas de uso convencional, incluyendo los de N95, tienen una característica de impermeabilidad o de resistencia al flujo del aire, y con el aire el oxígeno. En el aire ambiente hay 21% de oxígeno, que impida la respiración, que impide realmente la respiración. Es decir, nadie ha muerto de asfixia por utilizar un cubrebocas. Lo que sí puede ocurrir son dos fenómenos, posiblemente otros, pero dos que quiero mencionar. Uno es que aumente la concentración de dióxido de carbono en la sangre y que con ello cambie el nivel de alcalinidad en la sangre. Y esto, de hecho, no están para saberlo, pero es un recurso que se usa frecuentemente en las salas de urgencias, cuando hay alguien que está viviendo una etapa de ansiedad aguda y que empieza a respirar rápidamente, y al respirar rápidamente disminuye la concentración de dióxido de carbono en la sangre, y entonces empieza a estar en un estado de acidez de la sangre. No es una acidez crítica, es realmente un cambio menor. Y eso lleva a algunos, a veces que se acalambran las manos y demás. Y se utiliza un recurso muy simple, que es ponerle un medio físico, una bolsa de papel, por ejemplo, y pedirle que respire con suavidad durante algunos minutos hasta que cambian estas condiciones. Ahora, cuando pasa eso, y pasa lo contrario, que una persona empieza a concentrar dióxido de carbono en la sangre, empieza a tener algunas manifestaciones que pueden ser como somnolencia, sensación de mareo, dolor de cabeza, puede sentir que la cabeza se le expande, lo describen algunas personas, y puede finalmente tener lo que médicamente se llama lipotimia, un desmayo, ¿no? El otro fenómeno puede ser meramente psicológico y puede ser una etapa de mucha ansiedad al sentirse enclaustrado, ¿no? Por tener restricción de la vía respiratoria y luego restricción de la movilidad. Pero yo diría, no hay peligro alguno de usar un cubrebocas, nadie muere por asfixia con un cubrebocas. ¿O lo usó por un protocolo o por síntomas? Afortunadamente hasta el día de hoy, 25 de mayo, no tengo ningún síntoma compatible con COVID, y lo usé por dos razones. Una, lo que ya expliqué extensamente, para ir posicionando el uso de este dispositivo como un elemento auxiliar de la prevención, particularmente en espacios cerrados, una vez que concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y otro, por respeto, desde luego, a las instituciones y a las disposiciones que en ese contexto local ha hecho el Comando Operativo COVID del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige nuestro muy querido maestro Zoe Robledo. ¿Y cómo se pone? ¿Se pone? ¿Quieren ver cómo se pone? Se utiliza
algunos de ellos, como es este modelo, no todos son iguales, tienen una barra de un material metálico maleable que hace una especie de molde para la nariz. Estos tienen unas cómodas orejeras, hay unos que se ponen por arriba pero entonces hay que cuidar que el borde esté arriba. Y se pone así, se articula las orejas, hay quienes tenemos suficiente oreja, y se mantiene así. Nótese que aquí entra el aire y aquí, si yo tuviera COVID, estaría en posibilidad de proyectar cierta cantidad de aire con también partículas. Es decir, no es una protección absoluta del paso de estas partículas. Caducan, estos generalmente pueden durar en un uso continuo una jornada de trabajo, y estos se deben desechar en un sitio seguro, en una bolsa roja de residuos peligrosos biológico-infecciosos de los que hablamos el otro día. ¿Mande usted? ¿Cómo? Claro, claro. Yo lo voy a tirar, yo no tengo síntomas, como lo he dicho, y estoy asumiendo que no tengo transmisión y cuidaré que nadie en mi familia o en mis cercanos lo toque. Ya no nos queda tiempo. Olinka, disculpe. Son las 20:01, aquí se acaba la conferencia de prensa, mañana seguimos, y a partir de mañana, esto quería también que lo tengan presente, nadie me preguntó por el semáforo, usted sí, pero mañana tenemos reunión con los gobernadores y las dos gobernadoras, y queremos primero conversarlo con ellos, y una vez que hay consenso, ya presentarlo públicamente. Muchas gracias. A las 10 de la mañana. ¿Vale?